Bendito sea nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea ese poderoso Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. A Él sea toda la honra y la gloria por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice el Evangelio de Juan 3:16. Para que todo aquel que crea en Jesucristo, ¿en quién? En Jesucristo. No está diciendo en nadie más. No está diciendo en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, en la Virgen María. No está diciendo en nadie más. Ahí está diciendo que para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega. Espero que sea de bendición para usted lo que Dios tenga para nosotros en este momento. Le decía acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz del Calvario. Merece toda nuestra atención, toda nuestra obediencia, admiración y respeto a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, mis amados redescuchas, vamos a continuar, a ver si ya terminamos con ese tema que se ha extendido demasiado, que se titula Las 7 guedejas de Sansón. Y esta es la continuación de ese tema, ya espero ya terminarlo pronto, pero nos ha dejado un mensaje para la honra y la gloria de Dios que ha sido de bendición para muchas personas. Muchos no han entendido estos mensajes y por ahí están más perdidos que el mismo Satanás, pero para muchas personas han sido de mucha bendición estos mensajes. Les recuerdo, en los temas anteriores se vio de la primer guedeja, yugo desigual, la segunda guedeja, la pureza espiritual, la tercera guedeja, santidad, la cuarta guedeja que se dejó cortar Sansón fue la de integridad, la quinta, la que vimos en el sábado pasado, discernimiento, y hoy vamos a hablar de la sexta guedeja que se dejó cortar Sansón, esa sexta trenza que se dejó cortar, se dejó rapar Sansón y así perdió su fuerza y Dios se apartó de él. Esta sexta guedeja se llama la comunión con Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 16. En el libro de Jueces, capítulo 16, es muy evidente cómo Sansón pierde la comunión con Dios. Nos podemos dar cuenta cómo empieza desde el versículo 4, bueno, desde el versículo 16, que estando en Gaza se acuesta con una ramera, pero eso ya lo vimos en la guedeja de la santidad y de la integridad. Y luego posteriormente en el versículo 4 de este capítulo 16 nos habla de cómo Sansón conoce a Dalila. Y después de que conoce a Dalila, anda Sansón como juguete nuevo. Como con juguete nuevo, ahí está cuando conoce a Dalila. Dice aquí el versículo número 4 que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. Que Sansón se enamoró de una mujer. Dios le encomendó a Sansón ir a destruir a los filisteos, pero acá Sansón hizo todo lo contrario. Fue a acabar con las mujeres de los filisteos en vez de acabar con los filisteos. Y en esas se le ocurrió ahí enamorarse de Dalila. Yo creo que Dalila utilizó sus encantos, toda su astucia para poder hacer caer a este varón de Dios. Porque era un varón de Dios. Porque tenía una encomienda de parte de Dios. Y créame, mi amor, escucha, que no nada más los sacerdotes o los pastores tienen una encomienda de parte de Dios. Usted tiene una encomienda de parte de Dios y esto lo vamos a analizar en el transcurso de este mismo tema. Usted tiene un ministerio que cumplir, no se le olvide. Porque mucha gente relaciona ministerio con servir solamente ahí en ese círculo de la iglesia y de ahí es todo el mundo espiritual en el que se mueven en su iglesia y creen que allí es una sucursal del cielo y nada más ahí y se acabó. Y no es así. Hay que salir allá afuera. Allá afuera dice la palabra de Dios que la mies es mucha y que los obreros son pocos.
Ministerio no significa estar sirviendo nada más en un circulito vicioso, nada más ahí enratonándose en la misma iglesia. Pero bueno, ahorita vamos a desmenuzar esto. Dice que Sansón conoce a Dalila y luego después, ¿qué es lo que dice el versículo número 6? Y Dalila dijo a Sansón, ¿se da cuenta? Y en el versículo número 7, y le respondió Sansón a Dalila. ¿Se da cuenta? Todo ese capítulo 16 habla, Sansón le dijo a Dalila, Dalila le dijo a Sansón. ¿Qué significa eso? Que Sansón estaba endiosado con Dalila. Cuando usted, mi amado redescucha, le pasa lo mismo, cuando usted se endiosa con su marido, se endiosa, usted ve a su marido o a su mujer como un dios. Cuando eso sucede, usted pierde lo más importante que se llama la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo que estoy bien seguro que no le va a caer en gracia. Su esposo no es Dios, mi amado redescucha. Su esposa no es una diosa. Sus hijos no es lo máximo en la vida de usted. Su esposo no es lo máximo en la vida de usted. El pastor de su iglesia no es lo máximo en la vida de usted. Sin embargo, esto se ve muy frecuente en el pueblo cristiano. Que Dios llega a formar un nivel muy lejos del amor de las personas que verdaderamente se dicen hijos de Dios. Dios te dice, a mí solamente me amarás, a mí solamente me adorarás. Porque le digo esto, mi amado redescucha, sin el amor de Dios, ese amor que usted le tiene a su esposo o a su esposa o a sus hijos, tarde que temprano se va a acabar. Usted necesita del amor de Dios, porque con el amor humano es como la gasolina en los carros, tarde que temprano se acaba. Se lo digo por esto, porque cuando usted siembra verdadero amor, el amor de Dios en su esposo o en su esposa o en sus hijos, usted va a cosechar un verdadero amor. Si usted cosecha amor humano en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de toda su familia, o de toda la gente que Dios le permita conocer, eso es un amor pasajero. Entonces, cuando se tiene un amor muy por encima que usted debe de tener al amor de Dios, se refleja en una pérdida automática de la comunión de usted con Dios. Deja de ayunar, deja de orar, deja usted de tomar a Dios en cuenta para muchas de sus decisiones y usted se va a someter siempre a la voluntad de su marido y no a la voluntad de Dios. Si su marido, ¿cuántos maridos no le dicen a su mujer, hoy no vas a la iglesia porque quiero que primero me atiendas a mí? Así que, pues soy tu marido, así que me tienes que obedecer y eso de la iglesia después lo vemos. ¿Cuántas mujeres no pueden asistir a congregarse a su iglesia porque tienen que someterse a un marido que no quiere saber nada de las cosas de Dios y le impone a usted que usted no vaya a la iglesia? Y si usted se pone en una actitud rebelde, cuando usted llegue de la iglesia, usted va a encontrar a su marido con toda la jeta caída, con todo el semblante enojado, para meterle presión a usted y así de esa manera hacer de ese matrimonio, de ese hogar, un polvorín, una auténtica sucursal del infierno. Créame, mi amado redescucha, esto es el pan de cada día en muchos hogares, en muchos matrimonios. Este es el pan de cada día en muchos hogares. Y eso es lo que Satanás quiere, que usted pierda toda comunión con Dios. Sansón, usted lo puede ver aquí en el capítulo 16. Sansón le dice a Dalila, Dalila le responde a Sansón, Sansón le responde a Dalila, Dalila le responde a Sansón. Así están. ¿Se da cuenta? Está como, por ejemplo, las personas que están pensando en quererse comprar un carro nuevo. Están queriendo comprar un carro nuevo y ¿sabes qué? Se están perdiendo de una comunión con Dios por estar pensando en qué carro, qué modelo, qué es. Hagan de cuenta que así sucede en muchas ocasiones. Muchas veces los afanes de este mundo, los afanes de este siglo, como dice la palabra de Dios, la ansiedad provoca una ansiedad. Y si no consigues lo que tú quieres, se convierte en depresión. ¿Se da cuenta? Y mientras tanto, entre la ansiedad, el afán,
hay un estrés. Y después del estrés, si no se consigue lo que usted busca, existe una depresión. Y después de la depresión, existe un enfriamiento espiritual. Y todo esto es como consecuencia de haber perdido la comunión de usted con Dios. Las 7 guedejas de Sansón, mi amado radioescucha, representan los 7 principios básicos que usted no debe de permitir que le corten a usted tampoco. Usted no debe de permitir ese yugo desigual que fue la primera guedeja que yo comenté. Usted no debe de permitir una falta de pureza espiritual. Usted debe de estar siempre bien conectado con Dios a través de su palabra y darse cuenta de que nadie le puede apartar a usted del camino de Dios. Nadie le puede apartar a usted y ni debe de dejar usted que se corte de usted esta tercera guedeja que se llama santidad, ni la cuarta guedeja que se llama integridad. Sansón perdió primeramente la santidad, después perdió la integridad, ¿verdad? Se da cuenta, porque lo raparon, le sacaron los ojos los filisteos. Ya cuando él perdió todas sus guedejas, él quedó sin fuerza, no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Cuántos cristianos hoy en día así viven? Sin fuerza espiritual. Van a las iglesias, pero ni siquiera se han dado cuenta que Dios ya se apartó de ellos. Créame, mi amor, escucha. Dice la palabra de Dios que muchos me dirán, Señor, Señor, dice el mismo Señor Jesucristo. Muchos me dirán, Señor, Señor, que no echamos fuera demonios en tu nombre, que no pusimos manos sobre los enfermos y estos sanaron. Y que dice Jesucristo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Y qué pasa con el cristiano? El cristiano cree que porque ve a un pastor sacar fuera demonios o sanar enfermos, ese pastor es lo máximo. Cuando puede ser un pastor que sea del mismo caso que está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Muchos me dirán, Señor, Señor, y me dirán, ¿que no echamos fuera demonios en tu nombre? Pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y Jesucristo aún así les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Cuando usted, mi amado radioescucha, pierde la comunión con Dios, usted pierde esa fuerza espiritual, pierde la unción del Espíritu Santo. Esa guedeja de la comunión de usted con Dios no debe dejársela cortar jamás. No deje que su esposo o su esposa le corte esa guedeja de su comunión con Dios. No deje que los afanes de este mundo le corten esa guedeja de su comunión con Dios. Créame, le hago una pregunta y sea sincero con usted mismo. ¿Qué es lo primero que usted hace al despertar? Se levanta corriendo después de que sonó el despertador y va y prepara su ropa, se mete a bañar y hace todos los pendientes y se va volando a su trabajo. ¿Qué es lo que usted hace al levantarse? ¿O es usted de aquellos que se levanta diciendo, Señor, gracias, porque gracias a ti es que estoy viviendo este día? ¿Es usted de aquellos que nada más se acuerdan de Dios el fin de semana que van a la iglesia? ¿Qué pobreza espiritual es esa? Es una desnutrición espiritual estar nada más alimentándose de lo que usted recibe el fin de semana. Usted debe de alimentar más su alma que su cuerpo físico. Si su cuerpo físico usted lo alimenta 3 veces al día para no estar desnutrido, ¿sabe una cosa? No haga que se desnutra también su alma. Nutra su alma, mi amado radioescucha. Nutra su alma. No pierda usted la comunión con Dios. Levántese y lo primero que haga en la mañana, Señor, gracias. Gracias porque me estás dando este nuevo día. Gracias porque me lo estás dando con bien. Gracias, Señor Santísimo, porque tu bien y tu misericordia, dice tu palabra en el Salmo 23:6, que ciertamente el bien y la misericordia tuya me seguirán todos los días de mi vida. Y este es un nuevo día que yo, Santísimo Dios, me encomiendo a ti. Así le puede decir usted a Dios. Levántese diciéndole a Dios, Señor, yo me encomiendo a ti. Quiero recibir de ti la renovación de tus fuerzas en mí, tus fuerzas físicas en mí, emocionales, espirituales en mí. Y ese poder y esa autoridad que tu Hijo Jesucristo me ha dado para echar fuera todo espíritu inmundo y sanar toda enfermedad y toda dolencia en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Lo podrá usted entender, mi amado radioescucha? Cuando usted hace esa oración, usted le dice, Señor, clamo a ti para que me renueves todas estas fuerzas en mí.
Así que cuando llegue el momento de presentar